El profesor daba la clase pero no se concentraba debido al comportamiento del chavo, este se mordía constantemente las uñas como si estuviera pasando por una crisis nerviosa severa. El profesor Girafales le preguntó, chavo, estás demasiado nervioso por el examen de mañana, déjame decirte que va a ser muy sencillo, por favor deja de preocuparte. El chavo dejó de morderse las uñas y le respondió, está bien profesor, al fin que ya ni tenía, ya me las terminé de comer, solo me faltan las de las patas, pero esas me las como llegando a la vecindad. El profesor Girafales frunció el ceño dejando entender que el comportamiento del chavo le parecía bastante fuera de lugar. Kiko se animó a hablar, no seas cochino, te puede dar una infección en el estómago por si no lo sabías. El chavo enojado le respondió, al cabo que ni me importa porque cualquier parte del cuerpo humano es deliciosa. De repente hubo un silencio incómodo en el aula mientras todos miraban al chavo. Luego el profesor Girafales afinó la garganta para decir, está bien niños, pongan atención acá. Luego pasamos de escena, era de noche en la vecindad y don Ramón no podía dormir, los sonidos venían de afuera, así que tuvo que salir para ver de qué se trataba. Al salir vio que el barril era lo que estaba haciendo el ruido, ya que este se movía como si alguien o algo se estuviera convulsionando ahí dentro. Don Ramón pensó que era el chavo haciendo cositas raras, así que decidió ignorar aquello, y volver a su casa para dormir. Al día siguiente el chavo estaba en la calle buscando comida en la basura, tenía la mala suerte de no encontrar nada hasta que de pronto, como si de un regalo divino se tratara, se encontró con una lata de atún que aún tenía algunos pedazos de carne. El chavo comenzó a sacarlos de la lata para comérselos, pero tenía tanta hambre que en un acto desesperado intentó sacar un pedazo de atún tan rápido que terminó cortándose. Su reacción instantánea fue soltar la lata para posteriormente chuparse el dedo para no dejar escurrir la sangre. Poco a poco el gesto de dolor desaparecía y se dibujaba paulatinamente una sonrisa en su cara mientras seguía chupando el dedo. En otra escena, don Ramón estaba jugando billar con el profesor Girafales, la música era buena, pero más buenos eran los tiros que pegaba el profesor Girafales, eran limpios y con una puntería tan exacta que hacía enojar a don Ramón poco a poco. Luego se les acercó un señor que parecía tener experiencia jugando en el lugar y también en esa mesa en específico, les preguntó, ¿todo bien por el momento? Veo que están teniendo un partido muy competitivo, ¿me pueden decir si han notado algo extraño durante el juego? Don Ramón le respondió, qué curioso que lo mencione, fíjese que he estado notando que este ferrocarril parado tiene tanta suerte que parece que está haciendo trampa de algún modo. El señor le dijo, ya veo, a eso justamente me refería, después de tanto tiempo esta mesa sigue teniendo eventos extraordinarios. El profesor Girafales enojado intervino para mencionar, no es mi problema que usted sea tan malo don Ramón, y déjeme decirle que no es suerte, es simplemente talento ya que yo juego billar desde mi adolescencia. El señor se marchó de ahí riendo y sin decir nada más, el profesor Girafales dejó el taco recargado sobre la mesa y se dirigió al baño aún enojado. Don Ramón mientras tanto esperaba y se tomaba una cervecita más que a gusto, de repente el taco que dejó recargado el profesor se cayó sin previo aviso generando un sonido que hizo voltear a algunos. De reojo don Ramón alcanzó a notar algo en la mesa, algunas pelotas se movían lentamente por el viento, don Ramón se dijo, estas bolas cada día las hacen más ligeras, ni siquiera hay aire aquí dentro y aún así se mueven solas. Luego debajo de la manta que cubre la mesa aparecía un bulto que se movía como si de un ratón se tratara. Don Ramón comenzó a acercarse un poco más a la mesa y del hoyo más lejano salía una mano. Don Ramón dio un brinco para atrás y la mesa de repente comenzó a encenderse. Uno de los meseros del lugar llegó con un extintor y apagó la mesa como si nada, luego don Ramón le dijo, yo no tuve nada que ver, de repente salió fuego de no sé dónde. El mesero le dijo no se preocupe, es normal que pase esto en esta mesa. Pasó el tiempo, el profesor Girafales seguía dando tiros impresionantes y en un acto agresivo, don Ramón agarró un pedazo de manta de la mesa y la arrancó hasta tal punto de despegar gran parte y dejar ver que debajo de esa manta había una imagen. El chavo se metió con toda la tranquilidad a su departamento, la panza le hacía ruidos, el chavo nuevamente se empezaba a poner triste por pasar una noche más con el estómago vacío.
Al día siguiente en el salón de clases el profesor estaba a punto de iniciar, pero vio que el chavo tenía vendado su antebrazo izquierdo, a lo que le preguntó que qué le había pasado. El chavo se limitó a decir que se había caído de la bicicleta lastimándose el brazo considerablemente. Pasó el tiempo, el chavo estaba platicando con Kiko en medio del patio de la vecindad. Kiko le decía, entonces cuando un oso se te acerque no debes confrontarlo porque te come vivo. El chavo le respondió, no antojes porque ahorita tengo mucha hambre y yo no la pienso tanto. Kiko le dijo, si intentas correr créeme que ya valiste, porque aunque sean pesados pueden correr más rápido que tú. El chavo le señaló a Kiko para otro lado para despistarlo. Kiko volteó a ver a dónde el chavo apuntaba y dijo, no hay nada chavo que quieres que mire. Kiko volteó a mirar nuevamente al chavo y este dejó de hacer una cosa que estaba haciendo cuando Kiko no miraba. Kiko le preguntó, ¿qué estabas haciendo travieso? El chavo con una sonrisa le dijo nada. Kiko le respondió, más te vale porque a mí no me vas a estar haciendo bromas. El chavo señaló nuevamente y Kiko volteó, empezó a escuchar que el chavo hacía ruidos con la boca muy raros como perro hambriento mordiendo algo. Kiko volteó a verlo nuevamente y el chavo mantenía la sonrisa, pero esta vez con los brazos en la espalda y con sangre en la boca. Kiko miraba que detrás de sí escurrían gotas de sangre y le dijo, ¿qué demonios estás haciendo chavo? ¿Acaso te estás comiendo tu brazo? El chavo se le quedó viendo con la misma sonrisa sin responderle. Kiko sin querer saber más se fue corriendo hasta su casa. El chavo se metió a la casa de don Ramón sin siquiera tocar la puerta, tuvo la suerte de que no había nadie, cerró la puerta detrás de sí quedando solo. Se quitó la venda del brazo izquierdo mostrando cicatrices de hemo, luego dejó ver su otro brazo mordido hasta tal punto de haber arrancado un gran pedazo de piel, donde por supuesto escurría abundante sangre, pero el chavo al no ser tonto se vendó ese brazo para que dejara de chorrear ya que las marcas de su otro brazo habían cicatrizado. Luego miró a la cocina diciendo, la situación amerita unos dedos empanizados. Dio pasos decididos hacia la cocina, sacó un sartén, luego el aceite, luego el pan molido, luego leche y huevo, por último sacó del cajón un cuchillo de sierra. Mientras tanto Kiko le decía a su mamá, creo que el chavo tiene tanta hambre que se está comiendo a sí mismo. Doña Florinda le dijo, no digas estupideces Kiko, eso te pasa por ver los juegos del calamar. Kiko le terminó diciendo, tal vez tengas razón mamá, iré a dormir un rato. Mientras tanto el chavo freía sus dedos en el aceite con la mano derecha, ya que los de la izquierda estaban bien empanizados sumergidos en el aceite. El chavo miraba su mano sin dedos con una sonrisa, salivaba al olfatear aquel exquisito olor que se desprendía del sartén. Al día siguiente el chavo no fue a clase y se notaba su ausencia, nadie cuestionaba su falta pero aún así se le echaba de menos. Al día siguiente el chavo llegó a clase sin el brazo izquierdo, todos quedaron sorprendidos y las preguntas no tardaron en aparecer. La cara del chavo parecía anestesiada, desvelada, pálida como si en cualquier momento fuera a desmayarse. El profesor Girafales lo sacó del salón y le preguntó seriamente qué le había pasado. El chavo apenas podía emitir palabras y lo que dijo fue, estoy algo crudo profesor, la ingesta de alcohol era necesaria para que no doliera. El profesor frunció el ceño y mencionó, ¿de qué estás hablando chavo? ¿Qué fue lo que pasó? El chavo le respondió con náuseas, tuve que quemarme el hueco para que la carne se cocinara con el calor y dejar de sangrar. El profesor no comprendía del todo y le terminó diciendo, es mejor que regreses a la vecindad, no estás en condiciones para estudiar. El chavo iba caminando por la banqueta, tambaleándose de un lado para otro mientras se decía a sí mismo, no te caigas, tú puedes, resiste de aquí a la vecindad que te falta poco, tengo que llegar antes de caer. Llegó a su departamento y se aventó a la cama mostrando una sonrisa en señal de logro por haber llegado. Apareció un mensaje que decía 4 días después, en el patio de la escuela Ñoño le decía a Kiko, ¿qué le está pasando al chavo? No ha venido a la escuela y no tiene brazo, se me hace que está metido en malos pasos el pobre chavito. Kiko le respondió, llámame loco pero creo que se está comiendo a sí mismo. Ñoño le dijo, ¿estás escuchando lo mismo que yo? Kiko se quedó callado por un momento para escuchar y efectivamente, dentro del salón se escuchaban pelotas de billar chocando las unas con las otras. Ñoño dijo, qué raro que el profesor se ponga a jugar billar sin invitarnos, deja ir a preguntarle a ver si nos deja jugar.
Kiko esperaba mientras pensaba en el chavo, luego volvió ñoño y le dijo, tienes que ver lo que yo acabo de presenciar, es cuanto menos impresionante. Kiko se acercó al salón, frunció el ceño al no ver a nadie dentro, luego ñoño le susurró al oído, voltea para arriba. El profesor Girafales estaba jugando billar en el techo, las pelotas no caían, la gravedad estaba bugueada, o como bien lo mencionó ñoño, tal vez solo se trataba de una posesión demoníaca. Kiko llegó a su casa emocionado para contarle a su mamá sobre cómo le había ido en la escuela, pero al entrar a la casa se dio cuenta de que su mamá no estaba, y recordó que se había ido a retocar el pelo y la ceja, así que doña Florinda volvería más tarde. Se hacía de noche, Kiko se estaba quedando dormido mientras veía vídeos de DocTops en la televisión. Desde una mesa hasta que se me pone tiesa. Bien. Luego tocaron la puerta y se levantó para abrirle a su mamá. En primera instancia no vio a nadie hasta escuchar como alguien se ahogaba en el piso, era el chavo, no tenía piernas ni brazo, solo tenía el brazo derecho, con el cual parecía mantener el equilibrio y desplazarse, luego de una respiración profunda le dijo a Kiko, hazme un favor amigo Kiko. Kiko pasó saliva y le respondió, por supuesto chavo, ¿qué puedo hacer por ti? El chavo tenía la mirada perdida y con esfuerzo le contestó, hazme unos taquitos de tripa. Kiko le dijo, si quieres voy a comprarlos a la esquina con el señor taquero, solo espérame un poco voy por el dinero. El chavo mencionó, unos tacos de mi propia tripa, ábreme el vientre, sácame las tripas, rebánalas y rápidamente la cocinas, la sazonas y me haces los taquitos con limón si es posible, no te tienes que tardar porque podría agonizar. Kiko le dijo, no sé si sea correcto chavito. El chavo le respondió, demuéstrame que eres un buen amigo, haz eso por mí, mejor amigo Kiko. El chavo pasó a la casa, Kiko agarró un cuchillo, lo metió a la panza y con cautela sacó la tripa para cortarla, fue corriendo para asarla, mientras tanto calentaba las tortillas. El chavo se desangraba y de la cortada de la panza salían burbujas de sangre, el chavo ponía los ojos en blanco y con voz forzada y lenta decía, apúrate Kiko, estoy empezando a ver borroso. Kiko colocó la tripa bien cocinada en la tortilla, exprimió un limón completo y le echó una pizca de sal, para después ir corriendo hasta el chavo y darle el plato con 2 tacos de tripa de chavo. El chavo le dijo susurrando, dámelos en la boca. Kiko le hizo el favor de dárselos en la boca como un bebé, el chavo mordía y tragaba lentamente, poco a poco se le dibujaba una sonrisa, su cara se hacía pálida, perdía sangre, era evidente que perdía la vida. Al final se fue contento por el sabor de los tacos y la lealtad de su amigo Kiko.